Nombre de la Agrupación de Profesionales de Medicina de Laboratorio, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy el Dr. Arturo Manlio Terrés Speziale y en esta ocasión les presentaré la conferencia que hemos intitulado Transhumanismo en el Tercer Milenio. Bienvenidos. En esta conferencia trataremos de responder 9 puntos específicos. ¿Qué es el humanismo clásico? ¿Qué significa transhumanismo en el tercer milenio? ¿Cuáles son las 3 singularidades del siglo XXI? ¿Cuál es la singularidad de la dimensión humana? ¿Cuál es el paradigma de la condición humana? ¿Cuáles son las 2 singularidades de la dimensión tecnológica? ¿Cuáles son los retos y los riesgos que habremos de afrontar? ¿Cuál es la importancia de la axiología y de la bioética ante los grandes riesgos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Mientras que en el humanismo del siglo XVI, el hombre es el valor fundamental, la razón, la verdad, la libertad, la tolerancia y la democracia son los principios básicos y la educación es la herramienta fundamental. En el transhumanismo del siglo XXI, lo que se busca es aplicar la razón para perfeccionar al hombre a través de las nuevas tecnologías con las que contamos para el desarrollo del ser humano. El humanismo es una corriente cultural y filosófica que floreció en el Renacimiento europeo sobre la base de la cultura helénica del siglo IV a.C., entre el siglo XIV y el siglo XVII, en el que prevalece el aprecio del desarrollo del potencial de la naturaleza humana por encima de otro tipo de creencias, incluyendo las teológicas y las religiosas. De tal manera que el humanismo europeo se caracteriza por el redescubrimiento de la cultura griega del año 400 a.C., el amor al arte y a la ciencia, el énfasis en la vida activa por encima de la vida contemplativa, la exploración del universo, del mundo y del individuo, la fe en la vida republicana. El transhumanismo del siglo XX es un movimiento filosófico, científico y cultural que promueve el uso de la tecnología para mejorar las capacidades físicas, mentales y emocionales del ser humano, para extender la vida y superar las limitaciones biológicas, incrementando la inteligencia, mejorando al ser humano mediante la manipulación genética, mejorar el cuerpo mediante implantes biónicos y mejorar la salud a través de la biotecnología. Julian Huxley, de la Universidad de Oxford de Inglaterra, es considerado como el padre del transhumanismo, ya que en 1957 escribió las siguientes palabras. Como resultado de 1.000 millones de años de evolución, el universo está tomando conciencia de sí mismo, capaz de entender algo de su historia pasada y de su posible futuro. El despertar de la conciencia cósmica ya está ocurriendo y se está realizando en un pequeño fragmento del universo, en nuestro planeta, en unos cuantos seres humanos. Es posible que la conciencia cósmica universal ya antes ha ocurrido en otro lugar, a través de la evolución de la vida de criaturas conscientes en algunos planetas de otras estrellas. Pero en nuestro planeta nunca antes había sucedido. Nuestra humanidad podrá trascenderse a sí misma, si así lo desea, no solo de forma esporádica en un individuo aislado, aquí, de algún modo,
o en un individuo allá de otra manera, sino en su totalidad como humanidad. Necesitamos un nuevo nombre para esta nueva creencia. Tal vez transhumanismo sea útil. El hombre que permanece en el hombre, pero trascendiéndose a sí mismo, realizando las nuevas posibilidades de la naturaleza humana. El transhumanismo del siglo XXI es un movimiento filosófico, científico y cultural que radica en tres singularidades. Una singularidad poblacional, la transición demográfica y la transición epidemiológica. Una singularidad cibernética, la inteligencia artificial. Y una singularidad biotecnológica molecular. Como mencionamos, el humanismo surgió en Grecia, en la cultura helénica, en el siglo IV a.C. Se caracteriza por sus aportaciones en filosofía, ciencia, política, arquitectura y arte. Un fuerte énfasis en la razón, la búsqueda de la belleza y la perfección, el politeísmo religioso, la organización política en polis y el surgimiento de la democracia. En la escuela helénica destacan una serie de personajes sumamente trascendentales, incluyendo a Sócrates, quien fue maestro de Platón, quien también fue maestro de Aristóteles, y Aristóteles también fue maestro de Alejandro Magno. El momento cumbre de la cultura helénica ocurre en Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., en una estratégica región portuaria del Mediterráneo. Alejandría se convirtió en pocos años en el centro cultural del mundo antiguo. En el ámbito de la medicina destaca el juramento hipocrático, en el cual nos dice: en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio a la humanidad, brindar a mis maestros el respeto y el reconocimiento que merecen, desempeñar mi arte con dignidad y conciencia. La salud y la vida de lo enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetar el secreto de quien haya confiado en mí, mantener en toda medida el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar a mis colegas como hermanos, no permitir que entre mi deber y el paciente se vengan a interponer consideraciones de tipo religioso, de nacionalidad, de raza, partido o clase, tener absoluto respeto por la vida humana y utilizar mis conocimientos conforme a las leyes de la humanidad. En la Academia de Atenas surgió entonces el método científico y la dialéctica, basados en la observación, la organización de datos, manejo de la información para obtener conclusiones y llegar al conocimiento. La dialéctica es un método que investiga la verdad mediante el examen crítico de las percepciones y de las teorías, mediante el intercambio de propuestas o tesis, contrapropuestas, antítesis, resolviendo la contradicción a través de una conclusión final que llamamos síntesis. En el siglo XIV después de Cristo surge el humanismo europeo en el Renacimiento, con personalidades
tan grandes como Leonardo da Vinci. Los fundamentos en ese momento son: los valores de la vida humana son superiores y se anteponen a cualquier otro. Todos los hombres son igualmente dignos, perfectibles y poseedores de potencialidades. La razón, el amor y la tolerancia son necesarios para desarrollar su bienestar y su desarrollo. El hombre solo es comprensible si se estudia en su totalidad. En ese momento, la ciencia logra un nuevo impulso gracias a los postulados de Descartes para el método científico. Él nos dice: no aceptar nada que no constituya un conocimiento claramente verificable. Dividir el problema en partes, proceder de lo sencillo a lo complejo, aspirar a ser tan completo como sea posible y generalizar teorías y leyes. Isaac Newton, uno de los genios más grandes de la física, nos dice en el siglo XVII después de Cristo: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Surgen entonces dos grandes vertientes. Por un lado, la ciencia, que estudia las estructuras y los procesos de la vida, llegando ahora hasta el nivel molecular. El humanismo, que se ocupa de los motivos de los actos, de la psicología, antropología, sociología, así como la trascendencia e impacto en la cultura. Para fines prácticos tenemos este cuadro sinóptico sobre la evolución de la filosofía y de la ciencia, empezando por el grupo helénico, que ya hemos mencionado previamente, con Tales de Mileto, que fue capaz de hacer la predicción de un eclipse, Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno. Gutenberg inicia una nueva era del conocimiento a través de la imprenta. Leonardo da Vinci como un hombre universal. Andreas Vesalius, la anatomía humana. Francis Bacon, el método experimental inductivo. Galileo amplía la visión del universo a través del telescopio. René Descartes nos lleva el método experimental. Emmanuel Spinoza habla sobre la metafísica, la relación entre la comprensión y la realidad, y Leeuwenhoek inicia el estudio de la microbiología a través del microscopio. Más recientemente tenemos a Kant, con su crítica de la razón pura, Claude Bernard, quien introduce a la medicina experimental, Louis Pasteur, con sus estudios sobre generación espontánea, Roberto Koch, sus postulados de microbiología, Albert Einstein, la teoría de la relatividad, Teilhard de Chardin, con la síntesis de ciencia y fe, y Ouspensky, con el tercer canon del pensamiento sobre el espacio tetradimensional. Para poder lograr el desarrollo del ser humano, necesitamos superar los límites, dentro de los cuales tenemos primero los límites establecidos por nuestros 5 sentidos, los cuales se han ido superando gracias al desarrollo de la tecnología, y por otro lado, los límites establecidos por nuestra mente a través de la ruptura del paradigma. Solo podemos hablar de coevolución cuando se superan los límites establecidos en ambos grupos. La historia nos ha demostrado
que la condición humana es esencialmente constante, a pesar del paso del tiempo, lo cual constituye lo que llamamos el dogma central. Sin embargo, al romper el paradigma, nos damos cuenta de que hoy día podemos desarrollar nuevos procesos tecnológicos para generar y distribuir riqueza, inventar nuevas herramientas y modificar la cultura. Paradigma es sinónimo de suposición que genera reglas. La actitud científica es explicar la pregunta sobre la certidumbre de esa suposición. Si es cierta, pues conservamos las reglas, pero si no es cierto, generamos nuevos paradigmas que nos permiten elaborar nuevas reglas. Es interesante ver cómo los expertos se pueden equivocar. Thomas Watson, director de la IBM en 1943, decía: es probable que en el mundo de las computadoras solamente exista un mercado de menos de 5 compradores. Tiempo después, Ken Olson, presidente de Digital, decía: no existe ninguna razón para que exista una computadora en cada hogar. Como ya se mencionó, en el transhumanismo tenemos la ruptura de paradigmas a través de lo que consideramos como singularidades. Una singularidad poblacional, demográfica, epidemiológica, una singularidad cibernética a través de la inteligencia artificial y una singularidad biotecnológica a través del desarrollo de la biotecnología molecular. Analizando los elementos de la singularidad del transhumanismo del tercer milenio, tenemos entonces la longevidad y sobrepoblación de la transición demográfica, epidemiológica, la hibernación y la suspensión criogénica en el primer grupo. En el segundo, tenemos la Internet, el comercio electrónico, la inteligencia artificial y la superinteligencia artificial. En la nanotecnología molecular tenemos la nanomedicina para potencializar la inteligencia, lograr el bienestar emocional y las terapias genómicas para extender la longevidad. En este cuadro tenemos las expectativas de la longevidad humana y del desarrollo tecnológico con implicaciones médicas en el siglo XXI, las cuales hemos visto desarrollarse en los últimos 25 años, incrementando también la expectativa de vida. Desde la perspectiva de la singularidad tecnológica, tenemos una serie de inventos y desarrollos fundamentales en la evolución desde la era industrial hacia la era tecnológica, la cual a partir de 1968 se incrementa gracias al surgimiento de la computadora personal, en la cual observamos el incremento en la velocidad y la calidad del procesamiento de los datos y de la información, llegando después a la automatización, la informática, la robótica, la cibernética, la inteligencia artificial. Desde la perspectiva de la singularidad poblacional, tenemos la transición demográfica y la transición epidemiológica que ha ido modificando a la pirámide de población al incrementar también el número de habitantes de mayor edad. En la República Mexicana hemos observado un incremento en la población altamente significativo. A principios del siglo XX éramos 15 millones de habitantes
mientras que para el año 2000 alcanzamos la cifra de 100 millones. En la actualidad ya somos 135 millones de habitantes en la República Mexicana. De acuerdo a Alvin Toffler, el ser humano ha pasado por tres grandes eras. Una era agrícola de 3000 años, una era industrial de 300 años y una era tecnológica de 30 años, poco más de 30 años. A lo largo de este tiempo se ha incrementado la longevidad del ser humano, llevándonos a una singularidad demográfica. En matemáticas se denomina singularidad el punto en el que una función continua y finita se dispara hacia el infinito. La transición demográfica se asocia a una transición epidemiológica, debido a los cambios en el índice de la mortalidad, la natalidad, que modifican el perfil de la pirámide de población, su tamaño y la patología predominante. Al iniciar el siglo XXI, la población mundial de 6.000 millones de habitantes se duplicaba cada 30 años. En 2025, la población mundial se estima en 8.000 millones de habitantes. Se espera que en el 2080 alcancemos un máximo de 10.300 gracias a la reducción en la velocidad de duplicación de la población. Transición epidemiológica se caracteriza por una reducción en el porcentaje de enfermedades infecciosas, con un incremento en un porcentaje significativo de las enfermedades crónico-degenerativas. Hablando nuevamente de la tercera ola de Alvin Toffler, tenemos que existen 4 T's que la caracterizan: tecnología, automatización y robótica, telecomunicaciones, informática, transportes, líneas aéreas y terrestres, tratados de libre comercio. De acuerdo a Alvin Toffler en su libro de Tercera Ola, tenemos que en la primera ola data de más de 3.000 años y finaliza cuando el ser humano deja de ser nómada y se vuelve agricultor, se vuelve sedentario. La segunda ola, que tiene poco más de 300 años, se inicia fundamentalmente a partir del surgimiento de la imprenta, gracias a Gutenberg. La tercera ola, que tiene poco más de 30 años, se inicia básicamente a partir del momento en el que surge la computadora personal. De manera que tenemos que la primera ola es la era agrícola, la segunda es la era industrial y la tercera ola es la era tecnológica, que también ahora en el siglo XXI le hemos visto evolucionar de ser una era de la informática a una era de la comunicación, y estamos transitando por la era del conocimiento. A lo largo de la historia vemos cómo se ha incrementado el progreso y esperamos que también alcancemos un incremento en la espiritualidad al comprender que no todo es materia, sino también existe un ámbito metafísico. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surge el pensamiento filosófico de Teilhard de Chardin, un filósofo jesuita que también era arqueólogo, lo cual lo llevó a hacer estudios sobre la evolución humana en el hombre de Pekín.
surge entonces una corriente filosófica en la cual logra hacer la síntesis de la ciencia con la teología. Teilhard de Chardin nos hablaba del punto omega, aquí representado en este cuadro, en el cual nos decía: tengo como esencial que el hombre está en el universo del mismo modo que el universo está en el hombre. Punto omega es un término acuñado por Teilhard de Chardin para describir el punto más alto de la evolución de la conciencia, considerándolo como el fin último de la misma. A partir de la tendencia del universo, guiado por la ley de la complejidad-conciencia, Teilhard vislumbra el punto omega, al que define como una colectividad armonizada de conciencias que equivale a una especie de superconciencia. Esto no significa que la divinidad sea un producto de la convergencia en una unidad final, pues el autor afirma su preexistencia. La pluralidad de las reflexiones individuales, agrupándose y reforzándose en el acto de una sola reflexión unánime. Teilhard señala así los problemas sociales del aislamiento y de la marginalización como inhibidores enormes de la evolución, ya que la evolución requiere de una unificación del sentido. Ningún futuro evolutivo aguarda a la persona si no es en asociación con los demás. En este cuadro tenemos una representación gráfica de la evolución del ser humano a través de la etapa de cosmogénesis, geogénesis, biogénesis, homogénesis, cristogénesis, para llegar finalmente al punto omega a través del incremento de la conciencia y de la complejidad en el tiempo. Para predecir el futuro, necesitamos comprender el presente y conocer el pasado. Podemos reunir ambos cuadros, el de Toffler y el de Teilhard, para hacer una síntesis de teología, humanismo, ciencia y tecnología. En este proceso podemos utilizar la teoría general de sistemas, la cual se basa en el estudio de las estructuras, de los procesos, para explicar los resultados. Podemos ver entonces cómo, al tener resultados positivos, podemos entrar en un proceso de mejora aplicando medidas preventivas. Y cuando el resultado no es satisfactorio, existe la no conformidad, podemos aplicar medidas correctivas de mejoría a través de la asesoría de los procesos y de la asistencia técnica en la estructura. El padre de la teoría general de sistemas es Ludwig von Bertalanffy, quien a mediados del siglo XX nos explicaba que todo sistema opera en otro sistema. Tomando como ejemplo en la medicina, tenemos que un laboratorio opera en un hospital, el hospital en el sector salud en mi país, en un bloque económico y finalmente la globalización. La comprensión de los sistemas solo ocurre
cuando se estudian globalmente involucrando todas las interdependencias de sus partes. Todos los sistemas tienen sistemas reguladores, de manera que surge entonces la cibernética gracias a las propuestas de Norbert Wiener en 1942. Wiener es considerado el padre de la inteligencia artificial, un sistema que es capaz de rebasar al ser humano en términos de conocimiento, creatividad, habilidades sociales y emocionales. De manera que la inteligencia artificial también se considera una singularidad tecnológica. Cibernética es sinónimo de inteligencia artificial. Se trata de cualquier sistema capaz de rebasar las expectativas y las especificaciones del ser humano en términos de conocimiento, creatividad, sabiduría, habilidades sociales y emocionales, involucrando básicamente dos elementos. Uno físico, el hardware, que aumenta la velocidad del pensamiento, y el software, que mejora la calidad del pensamiento. Todo ello operando dentro de la ley de Moore, que es la singularidad tecnológica, ya que la velocidad de los procesadores se duplica cada 18 meses. El impacto actual de la inteligencia artificial de la cibernética en medicina es indudable, tanto en el punto del diagnóstico, del tratamiento, del monitoreo o vigilancia del paciente, la automatización de las tareas y la investigación clínico-epidemiológica. La automatización, la informática y la robótica son una realidad en el laboratorio clínico de la actualidad, ya que realizan tareas simples y repetitivas con gran precisión, con un control continuo del proceso, analizando variables múltiples, comunicándose con otros sistemas con un alcance global a través del Internet. El impacto de los métodos moleculares en medicina de laboratorio han aumentado la importancia de la información diagnóstica. La cibernética, la automatización, la informática y la robótica resultan indispensables en este proceso. Los médicos han incrementado su confianza, su dependencia y su aprecio por la medicina de laboratorio. En el laboratorio clínico tenemos una serie de marcadores biológicos que son útiles en lo que ahora llamamos la cronobiomedicina. La cronobiomedicina es una rama de la cronobiología que nos permite estudiar la edad biológica del ser humano, de manera que en la actualidad podemos hablar que tenemos una edad que creemos tener, otra que los demás creen que tenemos y finalmente la que realmente tenemos. La cronobiología estudia variaciones predecibles que se producen en todas las formas de vida, a través de ritmos y tendencias. Esto nos permite también establecer límites de referencia estratificados por raza, edad y sexo de prácticamente cualquier prueba de laboratorio. Los marcadores biológicos del laboratorio clínico no solo son útiles para hacer el diagnóstico de salud o enfermedad. Tomemos, por ejemplo, el caso del antígeno específico de la próstata y del índice testosterona DA, el cual puede ser útil para establecer la edad biológica de un individuo sano. En la búsqueda de la longevidad saludable, se han encontrado moléculas que ahora reciben el nombre de exercinas
y que dependen de la actividad muscular, las cuales reducen la inflamación, mejoran las mitocondrias y protegen contra enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, el deterioro cognitivo, promoviendo la longevidad y nuevas terapias anti-envejecimiento. Los factores más conocidos que determinan la longevidad son salud y condición física, aspectos emocionales, actividad física, actitud, inteligencia, capacidad de adaptación, factores ambientales y factores económicos. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, salud no es la ausencia de enfermedad, ya que salud es el equilibrio biológico, psicológico y social. La medicina de laboratorio en el siglo XXI tiene una importancia indudable, la cual tiene que estar perfectamente bien sustentada sobre las bases de la calidad y la bioética para alcanzar la premisa fundamental que es precisamente el de la relevancia. En el siglo XXI, el ser humano enfrenta grandes retos, incluyendo los demográficos, los ecológicos y los tecnológicos, que requieren de una visión global con acción individual, a través del consenso, ser útiles, servir al prójimo, colaborar con la evolución y cuidar el medio ambiente. Resulta indispensable enfatizar la importancia de la ética en el siglo XXI. La problemática del siglo XXI no se puede resolver simplemente aplicación de la ciencia y de la tecnología. No existe una panacea para el conjunto de problemas que vivimos actualmente, incluyendo la sobrepoblación, el autoritarismo, la insuficiencia alimentaria y la contaminación. Resulta imperativo un cambio de actitud, tanto en lo personal como en lo colectivo. La solución de los conflictos exige del consenso sobre la base de la tolerancia y de la buena voluntad. La humanidad del siglo XXI enfrenta una serie de grandes riesgos de extinción que pueden ser agrupados como naturales o como creados por el ser humano. Dentro de los primeros tenemos impactos de asteroides, supererupciones volcánicas, pandemias extremas, tormentas solares masivas. Estos eventos serían devastadores, pero su frecuencia, afortunadamente, es muy baja. Tenemos en cambio los riesgos creados por el ser humano, una inteligencia artificial descontrolada, sin control ético, la biotecnología mal utilizada, como los virus que escapan de los laboratorios y producen pandemias, o inclusive si se utilizan para crear armas, una guerra nuclear a gran escala, o el cambio ecológico acelerado debido a las lesiones causadas en el clima y en los ecosistemas que impidan la supervivencia a mediano o largo. El calentamiento global es un tema de gran importancia. Se estima que al aumentar la temperatura en más de 1.5 grados centígrados se podrían ocasionar daños irreversibles. En México, la temperatura ambiental ha aumentado en 0.85 grados en los últimos 50 años. El efecto invernadero creado por el dióxido de carbono, el metano
y el óxido de nitrógeno puede generar climas extremos, deshielo de los polos y glaciares, tormentas y ciclones, incremento en el nivel del mar, blanqueamiento de los corales, sequías e incendios forestales y la migración de grandes poblaciones. En el año 2020 vimos el surgimiento de la pandemia mundial que denominamos COVID-19, la cual involucró a prácticamente todo el planeta, habiéndose registrado más de 685 millones de casos con una mortalidad del 1%. Volviendo al punto de la condición humana actual, tenemos que en un estudio realizado en 250 ejecutivos norteamericanos al inicio de este milenio, resulta una notable búsqueda del poder, del dinero y de la seguridad por encima de la búsqueda de la verdad, ya que el trabajo como generador de poder y dinero obtuvo un porcentaje del 58%. Interesados en la forma, mas no en el fondo del trabajo, 22%. El trabajo con medio para lograr la seguridad, 20%, y un profundo interés en la comprensión y sentido del trabajo, del 0%. En México, durante 36 años, vivimos una etapa neoliberal caracterizada por negocios y corrupción, en la cual existió un menosprecio del nacionalismo, predominio de valores secundarios de poder y dinero, favorecer intereses extranjeros y dicotomía, aprobación de reformas express, privatización de empresas gubernamentales apoyados en una prensa vendida incondicional, lo que produjo en la sociedad pérdida del empleo, inseguridad, pérdida de la salud, incremento en la violencia y adicciones, privatización de la medicina y de la educación, un daño continuo y progresivo en la seguridad social, un deterioro de los servicios de salud institucionales, el desarrollo de hospitales y laboratorios privados con una acumulación de la riqueza en manos privilegiadas. El deterioro de los sistemas de salud nos llevó a estudiar la situación y plantear una propuesta de reingeniería, la cual definimos como adecuar las estructuras y los procesos de la era industrial a la era tecnológica en materia de atención médica y prestación de servicios. La medicina en el tercer milenio enfrenta dos grandes retos, el de la dimensión tecnológica y el de la dimensión humana. En el primero, es imperativo lograr que los recursos de médicos de vanguardia sean accesibles a toda la población, mientras que en la dimensión humana hay que evitar la masificación y la deshumanización de los servicios de salud, lo cual se puede resumir en calidad con calidez. Resulta indudable la necesidad del consenso, en el cual habremos de reemplazar la visión personal por la inteligencia colectiva. Se trata de la tarea más importante de la historia de la humanidad. Requiere de la participación amplia y democrática de verdaderos expertos, incluyendo filósofos, científicos, médicos, sociólogos, escritores, estrategas, economistas y legisladores. Pacto de la informática en la reingeniería es sumamente interesante, ya que a través del flujo de la información se logra que el top control que se ejercía en la cúspide de la pirámide, en la etapa 1, pase gradualmente hacia la etapa 2,
3 y 4, con una mayor participación de todos los componentes del sistema para lograr el consenso. En una visión optimista, podemos esperar que nuestro futuro sea promisorio, con mejores seres humanos, nuevos y mayores retos, que podamos colaborar con la evolución, servir a los demás, alcanzando la satisfacción del deber cumplido. El esfuerzo personal de cada uno puede hacer la diferencia. Muy importante es hablar de liderazgo. La diferencia entre un equipo y un grupo es que el equipo tiene una sola meta en común. La diferencia entre gerencia y liderazgo radica en el verbo, sustantivo y tiempo, ya que en el primero lo que interesa es mantener el estatus del presente, mientras que en el liderazgo lo importante es conducir el cambio hacia el futuro. El trabajo en equipo requiere entonces de subordinar el interés personal al bien común. En el tema de la futurología, tenemos que para poder predecir el futuro, tenemos que comprender que el pasado empuja, mientras que el futuro jala. El pasado nos lleva a un enfoque reactivo, con un método cuantitativo, información estadística, análisis de tendencias, mientras que el futuro requiere de un enfoque proactivo, con un método cualitativo de planeación estratégica, visión, misión y valores. Para entender y predecir el futuro, necesitamos comprender el presente y estudiar el pasado. Para alcanzar las metas necesitamos de una visión positiva de futuro, que sea capaz de romper los paradigmas con perseverancia, fundamentado todo en valores. La evolución se basa en un proceso de selección natural en el cual ocurren crisis, como vemos en este diagrama, en el que tenemos 5 elementos en competencia. En el número 1 tenemos al líder. Ocurren puntos de inflexión y los factores de cambio positivos y negativos que generan la presión de selección y determinan la crisis. Finalmente, ocurren los escenarios en donde el líder fallece, es el número 1. El nuevo líder es el que era el número 4 y el número 5 decide emigrar. La visión positiva del futuro requiere de un despertar de la conciencia para mejorar la capacidad mental, mejorar la calidad emocional, mejorar la condición física, promover la salud a través del equilibrio biopsicosocial para finalmente mejorar la calidad de vida. Desde la perspectiva de la sociedad, para tener una visión positiva de futuro, necesitamos de paz, respeto a los derechos humanos, intercomunicación, cooperación internacional, respeto a la naturaleza, desaparición de la pobreza extrema para alcanzar la meta de salud para todos. Al mejorar la calidad de vida, la capacidad mental y la capacidad emocional, además de la condición física, podremos disfrutar de la verdad, la bondad y la belleza, mejorar la inmunidad a las enfermedades y prolongar la vida humana. Necesitamos de una sociedad que dé mayor importancia a los valores primarios de la verdad, la bondad y la belleza por encima de los valores secundarios
de la riqueza, el poder y el placer conforme a los principios axiológicos de Tomás de Aquino, en lo que denominamos axiología. No cabe duda que para poder lograr el consenso necesitamos compartir valores. Aun cuando todos tenemos derecho a opinar diferente, la meta depende de compartir valores para alcanzar un proceso de sinergia superando el de neutralización y el de nulificación. Aunque respetemos el derecho a pensar diferente, no tiene mucho caso el intento de colaborar si no compartimos los mismos valores. Ver la vida en positivo es una premisa imprescindible. Para que las cosas salgan mejor, necesitamos verlas en positivo, ya que verlas en negativo nos ayuda a fracasar más fácilmente. Es importante comprender que existe una relación entre la psicología y la política paralela al de la micro y la macroeconomía. El estudio de la mente y de la conducta humana es la más atrasada de todas las ciencias. El liderazgo y el consenso dependen de la actitud y de la aptitud. En el primero tenemos el coeficiente emocional, la iniciativa, la puntualidad, la responsabilidad y la sensatez. Mientras que en el segundo lo importante es el coeficiente intelectual, los conocimientos, la efectividad, la eficiencia y la eficacia. En el proceso de mejora continua de la calidad es importante recordar a Lord William Thomson Kelvin, quien nos decía que queremos mejorar no porque estemos haciendo las cosas mal, sino sobre todo porque siempre existe la oportunidad de hacerlo mejor. Sin embargo, no es posible mejorar sin controlar, controlar sin medir, medir sin definir, definir sin documentar, documentar sin observar, observar sin comprender y también podríamos decir comprender sin estar conscientes. Como nos decía Carl Sagan, comprender genera en el ser humano una sensación de felicidad porque le brinda una mayor y mejor posibilidad de sobrevivir. El nuevo paradigma es el de la metafísica, en el cual necesitamos integrar ciencia y fe con la visión científica y la visión teológica conforme a las enseñanzas de Teilhard de Chardin.